¿Hay alguna forma espiritual de matar a un animal? ¿De comerse a un animal? ¿O de forma más precisa, cómo haría Jesús para matar a un animal? Con estas preguntas inicia el documental Christspiracy del director Kip Anderson en compañía de Cameron Waters. Kip Anderson era el director o fue el director de los documentales bastante famosos de Cowspiracy y What the Health, que cubrían el tema de la alimentación cárnica desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud. Dice Anderson en el documental que con este tercer documental quería cubrir el punto de la ética. Y de paso se encontró con Cameron Waters, quien era un cristiano muy devoto, pero que empezó a cuestionar la forma en la que habían enseñado su fe, la forma en la que le habían enseñado su fe, a partir de sus propias reflexiones sobre la ética de comer o no animales. En este video voy a hacer una breve reseña crítica de esta película, de este documental, así como soltar alguna reflexión acerca de la ética y el peligro espiritual que implica comer animales. En mi trayectoria personal yo estuve más o menos 2 o 3 años siendo predominantemente vegetariano. En ese tiempo yo llegaba a una reunión y si me ofrecían algo con carne yo decía que no y optaba por o no comer o comer algo vegetariano e incluso iniciaba conversaciones sobre por qué era mejor ser vegetariano que omnívoro. Luego, con el pasar del tiempo, descubrí algunos argumentos desde el punto de vista de la salud, principalmente influenciado por autores como Carlos Stroh, los cuales señalaban que la carne era algo beneficioso para la salud. Eso significó un quiebre en mi historia personal y en ese momento empecé a comer carne. Luego recuerdo una escueta conversación con un primo en donde yo le comenté de esta trayectoria de aprendizaje, de cuestionamientos con respecto a la carne, que había sido vegetariano, etcétera. Él entiendo que todavía es vegetariano. Y él me dijo, bueno, puede ser el tema de la salud, pero lo mío es algo espiritual. Mi decisión de no comer carne es una decisión espiritual que va más allá del tema de la salud. Esa escueta reflexión que me compartió mi primo me hizo cuestionarme muchas cosas y en este momento me considero un vegetariano flexible, lo cual quiere decir que yo no mataría un animal ni compraría en el mercado la carne de ningún animal. Sin embargo, si ya el animal está muerto y yo no tuve nada que ver con la muerte de ese animal, podemos elaborar si eso es posible y hasta qué punto es posible, entonces puedo comerme el animal. Em, con la excepción de que la carne de vaca la limito porque me he dado cuenta que no es la mejor para mi salud digestiva. Entonces, en ese contexto, explorando cuáles son las mejores dietas, me topé con este documental Christspiracy, que tiene un nombre muy taquillero, ¿no? La conspiración de Cristo, si se quiere hacer una traducción. Y aquí de pronto va una alerta de spoiler, que no sé si los spoilers aplican para los documentales, pero bueno,
y es que en el documental hacen un barrido de qué rol tiene o tuvo el vegetarianismo en la historia de Jesucristo. Ese tema despertó mucha animadversión por parte de personas que estaban, por un lado, unidas a la industria de la carne animal y por otro lado, unidas a unas ideas muy precisas sobre la historia de Cristo. Entonces, no será la primera vez que alguna persona que está muy apegado a ideas religiosas se molesta cuando alguien las cuestiona. Este documental definitivamente va a cuestionar eso, basados en entrevistas que hicieron estos directores a académicos que han estudiado el tema lingüístico, etimológico, histórico de la historia de Jesús, valga la redundancia. Entonces, además, en este documental de cubrir esa historia de Cristo, trabajan la pregunta de si hay algo así como una muerte o una matanza espiritual de un animal. Y entonces hacen un barrido por todas las religiones, o bueno, todas las grandes religiones o grandes tradiciones espirituales, haciendo estas preguntas. Le hacen esa pregunta a monjes budistas, a gurús hindús, a rabinos judíos, a pastores cristianos, a sacerdotes cristianos católicos, a profesores de yoga, y creo que a un chamán también, a un chamán de Paraguay, si mal no recuerdo. Y la conclusión a la que llegan, alerta de spoiler, es que básicamente todas estas religiones aspiran por una vida compasiva hacia todos los animales. Y eso claramente cuestiona muchas preconcepciones, muchas ideas que se tienen de que no hay nada no ético en matar a un animal. Este documental para mí fue una bendición, diría, porque yo hace un año precisamente tenía el proyecto de trabajar esa pregunta de si comer o no comer carne en profundidad. Y con este documental me di cuenta que, con este documental y viendo que hay otros documentales detrás, me di cuenta que ya hay bastante trabajo adelantado sobre tanto la salud, el tema ambiental y el tema ético interno o espiritual sobre comer carne. Los directores como tal no recuerdo que hayan dado una sentencia definitiva sobre la ética de comer carne, o no, al menos no de forma explícita. Sin embargo, implícitamente durante toda la película, durante todo el documental, dan a conocer su postura de que comer carne animal es algo malo. Y ahí es donde yo quiero entrar a una discusión. Me parece que la respuesta más extraña al dilema de no comer carne animal, y voy a mostrar por qué es la respuesta más extraña, mostrando cuál es la respuesta habitual de las religiones a este punto, es la de los budistas. Entonces, para mostrar por qué la respuesta budista es una respuesta muy extraña, entonces voy a resumir las visiones espirituales que se tienen en las religiones, digamos, más populares o más grandes. Entonces, en el cristianismo entiendo yo que a los animales hay que tratarlos con respeto, pero si necesito comer y el animal está ahí, me lo puedo comer.
Obviamente esto se atraviesa por temas de moral humana normal, y es que comerse un perro no es adecuado, ni a un gato. O sea, hay ciertos animales que la Biblia no los prohíbe, pero que nadie lo hace, ¿no? Y que bueno, que la iglesia como tal entiendo yo que no los prohíbe, pero nadie lo hace y lo ven como negativamente. Digamos es la situación normal de las personas en Occidente con respecto a comer animales. Sí, matar pollos, vacas, cerdos y pescados no está mal, siempre y cuando te los comas. Si los matas porque sí, yo creo que un cristiano te diría, hey, como, ¿qué estás haciendo? Como no hagas eso. Pero para comer, como que todo bien. Luego vienen, curiosamente, de forma más o menos unida, el Islam y el judaísmo, en donde dicen que al animal hay que matarlo de una forma muy especial, que sería la forma halal de los musulmanes o la forma kosher de los judíos, para que ese animal no tenga, digamos, consecuencias negativas en el ámbito espiritual. En esta película muestran qué es eso del kosher y qué es eso de lo halal, de una forma muy profunda. Les recomiendo que lo revisen. Eh, digamos, un poco lo que hacen es desenmascarar esa idea de que entonces al animal que se le mata de forma kosher se le hace como sin sufrimiento, sin estrés y etcétera. Mi perspectiva en ese punto es que probablemente es menos traumático que la muerte, digamos, de una vaca o de un cerdo. O bueno, los judíos no comen cerdo y los musulmanes también, pero bueno, que una vaca o un pollo o un pescado en una de estas fábricas súper violentas y automatizadas. Pero de todas maneras, el sufrimiento que se genera en ese momento pues es notorio. Entonces muestran, por ejemplo, la historia de un rabino que se encargaba de matar al animal de forma kosher, y como al final este rabino terminó cediendo ese trabajo porque se dio cuenta que no era algo bueno y algo con lo que él no se sentía a gusto. También entrevistaron a personas trabajando en esta industria kosher. Muy interesante. Luego, en ese espectro como de no vegetarianos a vegetarianos, entrarían los budistas, que me parece que es un caso muy particular. Porque bueno, entiendo yo que todas las religiones que les he comentado en este video tienen un precepto de no matar. El tema es, bueno, no matar qué. Y en cuanto a la tradición judeo-cristiana, entiendo yo que ese no matar se refiere a otro ser humano. Pero con respecto a matar animales, como tal, no sería un pecado, pero sí sería algo como raro, ¿no? Como les decía, si un cristiano mata a una vaca porque sí, eh, creo que se le diría como, hey, recuerda que hay que ser como benevolentes, en fin, como eso sería raro, como que haría ruido, ¿no? Pero como tal, en teoría, dependiendo de la interpretación que se tenga, y yo diría que la interpretación mayoritaria dice que matar animales no está mal. En el caso budista, el no matar se refiere a todos los seres sintientes, que en la época del Buda significan todos los animales, todos los seres que uno puede razonablemente inferir que son sintientes, que son conscientes de que hay algo así como ser ese animal. Entonces, en el contexto budista, no se considera ser sintiente a una planta. Entonces, si uno eh, mata a una planta, sería como análogo a lo que pasa con los cristianos que matarían a un animal. Porque sí, se les diría como bueno, si lo matas sin ningún sentido, como por nada, como que hey, estás haciendo algo raro. Pero como tal, eso no es algo que el primer precepto, en este caso el primer precepto budista, prohíba. Pero sí está como que si vas ahí a decapitar todo un bosque, como que sí hay cuestionamientos éticos, pero como tal no romperías el primer precepto,
que como me parece en todas estas normas muy precisas que estipulan las religiones, son un punto de partida para una espiritualidad más profunda. Digamos, el santo budista haría mucho más que seguir los cinco preceptos, así como el santo cristiano haría mucho más que seguir los 10 mandamientos en su expresión, digamos, más precisa. Entonces los budistas tienen el precepto de no matar ningún ser sintiente, básicamente ningún animal. Y entonces en Christspiracy entrevistan a 2 monjes de la tradición tibetana y a un practicante laico, entiendo yo, que del Zen. Y les hacen la pregunta de, ok, ¿hay alguna forma espiritual de matar a un animal? Y todos dicen, no, eso no es espiritual, eso no es positivo. Y luego van más allá y preguntan, ok, ¿y qué tal de comer un animal? Y entonces ahí los monjes dan una respuesta como, bueno, ahí hay como más complejidad en si la acción es positiva o negativa, porque no es lo mismo matar directamente a un animal que luego comprar la carne de un animal. Y entonces luego los directores empujan en este punto y les dicen, pero bueno, es que ¿será que ellos matan al animal si no se les paga? Y un poco la respuesta que dan es como que, por un lado, que si se les ofrece esa carne, pues la toman. Esa es la respuesta que da un monje, pero que si el monje tiene de dónde escoger, entonces no escogería la carne. Y en el documental muestran creo que a ese mismo monje o a otro monje de esa misma tradición comiéndose una salchicha o algo así. El otro monje dice que bueno, o sea, comer es distinto y que se comió una salchicha el día anterior y que le supo bien. Y a este practicante zen me parece a mí que se le vio muy molesto con esta pregunta y él sencillamente dijo, no, es muy distinto matar a un animal que comprar la carne de un animal. Eh, ¿Cuál es la conclusión que yo extraigo sobre eso? Y de pronto aquí va mi crítica al documental partiendo de un campo que yo conozco, me parece profundamente, al menos más que la mayoría de las personas, y es el budismo. Y es que en este documental eh, no traen a un emisario de otra tradición budista muy influyente, pero que de pronto es poco conocida, precisamente por su forma tan monástica o monacal, y es la tradición Theravada. Y en la tradición Theravada, los monjes comen lo que se les dé. Y ese es como digamos, como el oro, digamos, el precepto más refinado en cuanto a comer o no animales. Y es estos monjes observan el precepto de no matar ningún ser vivo y observan el precepto de comer lo que se les dé. Ellos ni cocinan ni cultivan. Entonces ahí viene el tema. Si a uno de estos monjes se les da carne que, hey, a decir verdad, mantiene al cuerpo con vida, y este monje dice, no, 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 como yo no voy a comer esa carne y la bota a otro lado. ¿Será que eso es lo mejor que puede hacer el monje? Es una buena pregunta. Yo personalmente me parece que hay que tener mucho discernimiento al momento de no recibir una comida. Y por otro lado, pienso que cuando un animal ya está muerto, ya no es un animal. Y hay algunos veganos podrán decir, no, ¿qué te pasa? Eso es un eufemismo. Ok, pero fíjense en la palabra animal, animado, que se mueve. Ya cuando no se mueve, ya no está animado, ya no es un animal, ahora es carne. Claro, no hay carne si no hay animal antes, eso es completamente claro. Sin embargo, cuando el animal ya está muerto, algo se lo va a comer. Algo se lo va a comer. Sea que se deje el animal ahí a
morirse, como por ejemplo, anticipándome un poco al final del espectro, que sería la respuesta hindú, en donde muestran como en algunas granjas donde crían ganado, como no pueden matar a las vacas, entonces las dejan allá a pudrirse básicamente y parece que nadie se las come. Entonces habría que preguntarse, ok, el animal ya está muerto. ¿Será que lo mejor es dejarlo ahí y que se pudra y que lo digieran las bacterias, los microbios, los hongos? No sé muy bien de cómo funciona la descomposición de un animal en ambiente natural. Además de que probablemente van a llegar otros animales y van a empezar a picarlo. ¿Será que eso es lo mejor? ¿O que algún ser humano que también puede digerir esa carne, no, de pronto no en grandes cantidades, pero sí en alguna cantidad, se lo coma? Entonces ahí viene la pregunta, ¿es antiético comer la carne? Como solo el hecho de comer la carne. Es una buena pregunta. Y esto no es una apología a mi tendencia religiosa, no quiero que así se vea, em, sino es una invitación a la reflexión, a que nos preguntemos si realmente es negativo comer carne animal, a pesar de que uno no tuvo nada que ver con que se matara al animal. Es decir, digamos, ese personaje que estoy armando aquí ficticiamente, no compró la carne, tampoco invitó a ninguna de estas personas o le sugirió que se comprara la carne para él. Tampoco fue y mató al animal, mucho menos, sino que sencillamente está en un lugar en donde ya la carne está. Con esa reflexión fue que yo empecé a comer carne, porque yo vi que en mi casa eh, había abundante comida, lo cual es una gran bendición, y parte de esa comida eran animales, animales muertos o carne animal. Y yo decía, ok, si no me la como yo, va a terminar en la basura. He intentado conversar para que se gestione mejor el gasto en la preparación de las comidas, pero no ha funcionado, entonces bueno, puedo yo entrar ahí. Además teniendo en cuenta el tema de la salud en mi caso personal, y es que entiendo que la proteína animal puede ser por la forma en cómo se cocinan los granos que son proteína vegetal, pero la proteína animal por regla general la siento mucho más tranquila. Entonces con eso tomo, digamos, esta visión budista, o se podría decir flexitariana. Me parece que es más una visión budista y es, ok, me aseguro que yo no tenga nada que ver con la muerte del animal. Eh, Al mismo tiempo, si ya el animal murió y hay carne de ese animal y me hace bien comerla, pues me la puedo comer. Y pasando al otro lado del espectro está la visión, bueno, iba a decir visión hinduista, mmm, pero visión de algunas escuelas del hinduismo, y ya voy a decir por qué, y es que hay que ser vegetariano. Básicamente hay que ser vegetariano, no hay que ni matar animales ni comer carne animal. Y ese tema del hinduismo es bien interesante porque al mismo tiempo hay hindús que tienen esa postura, e incluso muestran en la película, en el documental, cómo al nivel central del gobierno del estado indio se prohibió la carne, se prohibió, digamos, bueno, la carne no se prohibió, pero se prohibió matar animales, entiendo yo que algo así, o al menos matar vacas. Y al mismo tiempo muchas personas autodenominadas hindús movían las vacas al otro lado de la frontera y celebraban un festival terrible en donde se mataron miles y miles de animales.
Y bueno, eso tiene que ver con esta tradición antigua del hinduismo y que también hacía parte del judaísmo y de, no sé si del islam, y era el tema de sacrificar animales. Gran parte del documental se centra en eso, del sacrificar. Y la postura que ellos dan es que era como alguna forma de quitar esa culpa de matar animales. Y me parece que en el lenguaje cotidiano podemos observar eso, ¿no? Hace poco pude visitar una zona rural y el amigo que me hospedaba hablaba de que sus vecinos entonces sacrificaron un cerdo y trajeron la carne de cerdo a la casa. Y yo le hice la pregunta, ¿no será que sacrificar es un eufemismo? ¿Por qué no se le dice matar? Y esa es una discusión también interesante porque me parece que si se mata al animal y ya, definitivamente no es un sacrificio, es decir, retomando la etimología de la palabra sacrificio, nada se está volviendo sagrado, si es sencillamente un acto de maldad. Pero si se mata al animal para luego nutrir el cuerpo con eso y hacer cosas buenas, ahí podríamos decir quizás sea un sacrificio. Ahora, la mayoría de las personas consumen carne con esta visión, no creo, entonces probablemente sacrificio es más un tema como a nivel de eufemismo. Entonces, creo que lancé ya ideas profundas sobre la ética de comer o no comer animales. Más me parece importante comentar lo siguiente, y es que una conclusión muy interesante a la que se llega este documental, a la que se llega en este documental, es que lo más probable es que Jesús era vegetariano o algo así como flexitariano. Y construyen el argumento de una forma interesante, y yo diría que su punto central es que Jesús de Nazaret era una traducción, es una traducción que no es tan precisa y más bien sería Jesús el Nazareno. ¿Y qué implicación tiene eso? Tiene la implicación de que entendiendo a Jesús de Nazaret se entiende a Jesús de esta ciudad, pero si se entiende a Jesús el Nazareno y luego se busca quiénes eran los nazarenos, se entiende que eran un grupo de personas que tomaban el mandamiento de no matar como no matar nada, ningún ser vivo. Y ese es el argumento que ellos posan, digamos, fundándose en las entrevistas que realizaron. Si quieren profundizar más en eso, pueden ver el documental. Y si quieren profundizar aún más en eso, yo consulté hoy, antes de hacer este video, el trabajo de James Tabor, que básicamente trabaja como desde la ciencia para cuestionar cosas sobre la historia de Jesús. Y en esas, él tiene un video en donde habla de este tema del vegetarianismo y Jesús, y dice que es bastante posible que Jesús era vegetariano. Y además muestra argumentos de cómo el vegetarianismo también estaba dentro de la tradición judía. Es decir, en el Génesis se menciona, en algunos libros de los profetas, y luego en la historia de Jesús, y en esto la película, el documental se centra mucho, se habla de una posible mala traducción en donde, en esta famosa escena en donde Jesús saca a los mercaderes de el templo, Jesús lo que realmente estaba denunciando era la violencia, y se basan en una palabra que la tradujeron como
ladrones. Entonces, en muchas traducciones se habla de que Jesús les llama ladrones y los saca corriendo y voltea las mesas y todo esto. Y otra traducción más posible, y en el documental muestran este momento en donde una lingüista o una persona estudiada en la lengua, creo que hebrea, revisa la palabra original y dice, oh, esta palabra quiere más bien decir violento. James Tabor, el investigador que les acabo de mencionar, él habla de que esa palabra puede significar como el desmembrador, en inglés shredder, como el que desmiembra, el que corta. Entonces, que parece que en la escritura original Jesús decía violentos o desmembradores y los sacaba de ese lugar. Además, también en esta investigación que hice, ya no tanto del documental, sino en otras fuentes, se destaca que en uno de los 4 evangelios que están en la Biblia, que es el de Juan, Jesús libera a algunos animales, los saca de la jaula. Lo cual parece indicar que él tenía un interés en que estos animales no fueran sacrificados. Entonces, este resumen, reseña, slash reflexiones sobre la ética de la carne, tiene la intención de que si les interesa vayan y vean el documental. Yo realmente creo que fue una buena inversión de mi tiempo. Es un trabajo muy bien hecho, también con toda la música, todo el entretenimiento, como para que una persona normal no se aburra, tipo leyendo un artículo científico de esto. Entonces es una buena forma de hacer este conocimiento masivo. Y por otro lado, para que empecemos a ser un poco más conscientes con el tema de la carne. Por alguna razón este tema de la carne es un tema muy álgido. En el documental, por ejemplo, muestran cómo personas de la industria de la carne terminaron incluso persiguiendo a estos directores. E incluso creo que entraron a la casa o a la van, uno de ellos vivía en una van de ellos, y les desordenaron todo, así como amedrentando. Y pues me parece muy interesante que hayan sido fieles a un poco ese espíritu, se puede decir rebelde, pero amoroso, que ellos entienden que tuvo Jesús. Y fue ese espíritu de llegar al centro de matanza animal más grande de una región, que era ese templo de Jerusalén, en donde constantemente mataban animales para hacer sacrificios. Entonces se pueden imaginar todo el dinero que corría por ahí. Y denuncia que eso no es de Dios, que no es positivo. Me parece a mí que honrando esa visión es que estas personas sacaron este documental. Por gracia o fortuna, en estos días ya la crucifixión no suele ser algo muy común que se haga contra quienes cuestionan lo establecido. Sin embargo, hablar de estos temas también tiene repercusiones y me parece muy valiente de estos directores que lo hayan hecho. Entonces, por ahí lo dejo por ahora. Entonces aquí les dejo este resumen, reseña, con algunas anotaciones críticas sobre la ética de comer o no comer animales. Y además con esa pregunta de si la historia que nos han contado sobre Jesús de Nazaret o sobre Jesús el Nazareno es la historia de verdad. Lo que sea que eso sea, ¿no? O más bien la historia construida de forma más honesta.
Entonces, si esto les motiva, pueden darle me gusta. Pueden también suscribirse si quieren conocer más de lo que comparto. Entre esas, bastantes temas de el ámbito de la ética. Y pueden ir a ver el documental y verlo por ustedes mismos, recibir esas evidencias de forma más directa y también, ¿por qué no?, divertirse un rato. Me parece que es un muy buen documental. El documental, lo cual me parece también muy, muy bonito, está hecho por un formato de pay it forward. Quiere decir que cuando tú entres a verlo, tienes la oportunidad de donar para que alguien más lo vea. Y de esa forma financian que el documental esté en el aire y en esa página que ellos tienen. Yo compré un documental para que otra persona lo viera y bueno, espero que le haya servido y espero que con este video también se motiven a cuestionar esas suposiciones, ¿no? A cuestionar si realmente comer carne está bien, si realmente matar a los animales a los cuales estamos acostumbrados a matar está bien. Y si la historia que nos cuentan de este gran, gran personaje como Jesús es realmente la historia más acertada, más coherente con la verdad. Gracias.